¿Ya te suscribiste a mi canal de YouTube? No te olvides de darle clic a la campanita y sigamos con la receta. Hoy día vamos a preparar este delicioso postre lleno de aire, súper etéreo, que se llama el cheesecake japonés. Fíjense bien en la receta y cómo vamos a preparar el molde y cómo lo vamos a preparar para que les quede increíble, porque es delicioso. Cheesecake japonés. 105 gramos de mantequilla sin sal, 100 gramos de queso crema, media taza de leche fresca a temperatura ambiente, 8 yemas de huevos de corral, un cuarto de taza de harina preparada, que pueden ser 60 gramos, un cuarto de taza de maicena, que son también 60 gramos, 13 claras de huevo a temperatura ambiente, 2/3 de taza de azúcar blanca granulada, una cucharadita de cremor tártaro. Para decorar, azúcar finita y frutos del bosque y fresas. Hola, hoy día vamos a preparar un postre que me ha tomado un poco de tiempo poderlo hacer para ustedes, que se llama el cheesecake japonés. Me parece genial que sea una esponjita que uno coma delicioso, sobre todo que tiene todos los ingredientes que a mí me gustan: queso, crema, leche, azúcar, huevos. Y en lugar de comer un cheesecake sólido que se hace en baño María, también se hace en baño María, pero es súper airoso, puro aire, y es delicioso. Me hace acordar mucho a mi mamá, porque a mi mamá le gustan todas estas cosas bien airosas, ¿no? Entonces les voy a enseñar qué es lo que vamos a hacer para que les quede bien. Primero que nada, voy a tomar la asadera donde vamos a ponerlo en el horno. Le voy a poner agua, lo suficiente para que pueda estar en baño María nuestro molde. Y un pequeño secretito es que le voy a poner en el fondo del molde 2 pedacitos de papel toalla, para que cuando... Esto me hace acordar un poco a mi crema volteada, para que cuando vaya el molde adentro de la asadera se cocine uniformemente y no esté metal con metal, ¿ok? Entonces voy a poner esta asadera con el agua en el horno precalentado de 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit, con el agüita y el papel toalla en el fondo. Puede ser un secador, pero prefiero que sea papel toalla para que no haya... La tela a veces queda un poco más infladita y puede quedar desnivelado. El molde que vamos a usar para esta receta mide 23 centímetros de diámetro y 7,5 centímetros de alto. Esto crece, así que tiene que tener esa medida. Si quieren hacer les recomiendo. Si tienen 2 moldes más chiquitos, dividirlo en 2. Yo he preparado, porque como soy una chancona, he preparado de todos los tamaños que al final de nuestro programa vamos a ver, pero el que vamos a preparar en este momento es con este molde. Es un molde de aluminio, sin tubo, redondo, y que lo vamos a preparar. ¿Cómo lo vamos a preparar? De la siguiente manera. Vamos a tomar mantequilla sin sal y vamos a enmantequillar el fondo del molde sin que quede ningún pedacito de mantequilla ni nada, sino bien uniforme. Y vamos a enmantequillar también las paredes. ¿Por qué? Porque vamos a ponerle papel manteca a las paredes y al fondo, ¿no? Entonces vamos a enmantequillar bien el molde, paredes, pero bien como que sutil, que no quede ningún pedacito de mantequilla, así. Con la brochita yo creo que va a ser mejor. Entonces luego voy a tomar el papel manteca. Hay 2 tipos de papel manteca que yo generalmente siempre uso. El papel mantequilla, que es este de acá, manteca. Y hay uno que es papel también, pero es como encerado. Ese no queremos. El que dice wax, que significa cera, no. Queremos el que se llama mantequilla, ¿ok? Entonces ahora voy a marcar con un lapicero acá. Y voy a cortar nuestra circunferencia. Estoy acá. Lo que estoy haciendo básicamente es hacer la puesta en sitio, que es lo más importante, porque tenemos que tener todo listo, porque ya en el segundo bloque vamos a batir y vamos a mezclar, pero esto es muy importante porque esto es lo que hace que el postre quede bien. Siempre hay una preparación anterior, en muchos casos, que se llama la puesta en sitio o la mise en place, ¿no? Que es la puesta en sitio en francés, que es lo que siempre se usa como nombre, ¿no? Entonces, pero quiero que ustedes tomen atención, que esto es bastante... Lo más importante es esto. Entonces ponemos el papel manteca al fondo de nuestro molde. Vamos a ponerlo bien, que no se vaya a arrugar ni nada. Esté bien puestecito. ¿Ven?
Y ahora vamos a tomar este papel manteca, que yo no quiero que sobresalga mucho, yo quiero que esté prácticamente al mismo nivel de... Vamos a cortarlo acá. ¿Ven? Esto de acá. Y lo vamos a poner acá alrededor, ¿ven? Pero no sobresale mucho, entonces sobresale lo suficiente. Y lo vamos a como que pegar en la poquita mantequilla que hemos puesto. Y después lo ponemos por acá. Vamos a ponerle un poquito más de mantequilla para que se pegue acá. ¿Ven? Acá también. Y para que se pegue, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Entonces, una vez que ya tenemos preparado nuestro molde, hay que poner bien el papel abajito para que no esté desigual. Vamos a... Ahí está. ¿Ven? Entonces ya lo tengo bien puesto. Sobresale lo que tenga que sobresalir porque va a crecer un poquito seguro el cheesecake japonés porque es puro aire. Y una vez que tenemos todo esto, es muy importante para poder empezar. Entonces, recapitulando, tenemos la asadera donde encaja este molde de 23 centímetros de diámetro con el agua suficiente. No le pongan demasiado agua porque no quiero que flote como un bote. Tiene que ir, como no va a pesar mucho este postre, tiene que ir bien encajadito en el agua. De ahí, una vez que ya prendimos el baño María, que es el agua prendido en 180 centígrados y 350 grados Fahrenheit, con el papel toalla ahí, ya tenemos nuestro molde enmantequilladito muy sutilmente y el papel al costado y abajo. Nos vamos a ir al segundo bloque para preparar en sí cómo es la preparación de este cheesecake japonés tan divertido. Y además quiero que vean bien cómo lo voy a preparar, porque es muy importante el modo con la espátula muevo las claras, el tiempo que tiene que estar batiendo, todo eso es muy importante para que el resultado sea óptimo. Con todo esto nos vamos al segundo bloque para ver cómo es la preparación. Cheesecake japonés. 105 gramos de mantequilla sin sal, 100 gramos de queso crema, media taza de leche fresca a temperatura ambiente, 8 yemas de huevos de corral, un cuarto de taza de harina preparada, que pueden ser 60 gramos, un cuarto de taza de maicena, que son también 60 gramos, 13 claras de huevo a temperatura ambiente, 2/3 de taza de azúcar blanca granulada, una cucharadita de cremor tártaro. Para decorar, azúcar finita y frutos del bosque y fresas. Para poder hacer su cheesecake japonés tiene que preparar su molde, ponerle papel manteca y seguir un montón de pasos y preparar su bandeja con baño María. Y luego todos los ingredientes a temperatura ambiente para que cuando lo mezclen y lo batan y lo metan en el horno, crezca maravillosamente. Bueno, para empezar a hacer este cheesecake japonés, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, tenemos que calentar
y el queso crema en una olla con la mantequilla sin sal y la leche fresca. Todo eso lo vamos a poner a fuego bajito y lo vamos a derretir en la hornilla. Y luego vamos a agregarle las yemas. Pero acá lo vamos a mover a fuego primero un poquito fuerte y una vez que calienta ya le vamos dando el fuego bajito. Lo que no queremos es que hierva y que se cocine, sino que simplemente queremos derretir estas tres cosas juntas. Luego vamos a batir, vamos a echarle las yemas y luego vamos a batir las claras. Las claras vamos a batirlas a punto nieve y ahí le vamos a poner el azúcar. El azúcar no va a estar presente en esta mezcla. Y luego todo con los bonitos envolventes lo vamos a poner en el molde que hemos preparado. Acá les quiero hacer la salvedad de que este postre tiene el horno en dos partes, ¿no? Primero lo vamos a poner en el horno de 350 grados Fahrenheit por 25 minutos, que es el tiempo prudencial, que es lo que les digo con timer, y de ahí le bajan de 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados, se lo bajan a 320 Fahrenheit o 150 centígrados por 55 minutos más. O sea, este cheesecake tiene que hornearse 75 minutos. Entonces, 75, 80 minutos. O sea, si son 25, 50 minutos y no 55, hasta que ustedes vean cómo lo vamos a sacar del horno. Es importante que tengan estas dos temperaturas bien pendientes y que tengan timer para que no se les pase, ¿no? Entonces, una vez que ya estamos derritiendo acá nuestro queso crema con la mantequilla y la leche, vamos a pasar al batidor de alambre para moverlo y que se deshaga bien el quesito. ¿Ven? Entonces, una vez que ya hemos derretido acá, ¿ven? Lo movemos bien con el batidor de alambre. Les queda una mezcla líquida pero bien emulsionada. No hay pedacitos que no están derretidos, nada. Entonces ahora, con el batidor de alambre, voy a ponerle las yemas de corral, que son 8 una por una, moviendo bien. Lo que estoy haciendo es temperar las yemas, porque estoy poniendo las yemas en una mezcla que está un poco más caliente que la temperatura de las yemas. Entonces esto se llama temperar las yemas, ¿ven? ¿Por qué uso huevos de corral? Porque las mezclas quedan más amarillitas y además no tienen el sabor a retrogusto de alimento balanceado. ¿Ven bien? Ahora lo que tenemos es una mezcla de yemas con el queso crema, mantequilla y leche. Ya. A esto, ¿qué se hace? Tengo acá la harina preparada y la maicena, 60 gramos de cada uno. Y lo voy a cernir encima de mi mezcla de yemas. Y con el batidor de alambre sigo moviendo. ¿Ven? Voy a mover hasta que no haya ningún tipo de grumito y que esté bien emulsionado, como les digo, ¿no? Lo bueno del batidor de alambre para batir este tipo de cosas es que, como tiene el fierrito hueco, pasa por ahí. ¿Ven? No es como la espátula que lo puede mover. Esto sí lo bate, sin tener que ir a la batidora eléctrica, ¿ven? Entonces ahora, entre que hemos emulsionado con las yemas que se han temperado y la harina y la maicena, nuestra mezcla ya no está caliente, está al tiempo, ¿ven? Entonces con esta mezcla al tiempo, ahora sí la puedo poner a un costadito. Voy a sacar un batidor de alambre un poco más grande y voy a poner a batir las claras. Las claras son 13 claras a temperatura ambiente. Las voy a batir con el azúcar, pero una vez que ya estén las claras a punto nieve. Antes no, y le voy a poner el ingrediente favorito de Rota, que es el cremor tártaro, que es un estabilizador de claras. Entonces vamos a batir las claras a punto nieve. Acá tengo 2/3 de taza de azúcar blanca granulada, que se la voy a poner también, y le vamos a poner media cucharadita de cremor tártaro.
El cremor tártaro, ¿qué hace? Estabiliza las claras para que no se vaya para abajo. Esto es lo que usamos cuando hacemos un chifón, cuando usamos un soufflé, cuando hacemos el pionono para que el bizcochito no se baje. Este estabilizador de claras hace que cuando ustedes tengan algo que sea muy aireoso, no se caiga. Y en este caso, este es un cheesecake que es puro aire. A diferencia del otro que es denso y que se cocina también a baño María, este es muy airoso. Una vez que ya están nuestras claras a punto nieve, le vamos a poner los 2/3 de taza de azúcar a manera de lluvia, no de golpe, por favor, nunca. Y lo voy a intercalar con el cremor tártaro. Y acá con el azúcar. Acá tenemos que ver que estén bien batidas las claras con el azúcar y con el cremor tártaro, pero no podemos sobrebatir las claras porque si no las claras van a botar una agüita. Entonces, una vez que ya están listas nuestras claras, que ya están, miren qué bonitas están bien sólidas y están, miren, así como el merengue saca puntitas, que eso es muy importante. Ahora vamos a hacer la mezcladera. Entonces ya voy a dejar mi batidor de alambre un ratito a un costado, porque esto se bate así. Saco un poco de este merengue, ¿ven? Un poco, porque es bastante, y lo voy a envolver así, con mucho cuidado, con mi mezcla de yemas, ¿ven? Envolviéndolo así. Miren cómo lo estoy envolviendo, no lo estoy ni bajando ni envolviendo. Entonces ahora le voy a poner un poco, esto se hace en 3 partes, ¿ven? Esta es la segunda. ¿Ven? Entonces siempre envolviendo. ¿Ven? Miren. Ven ahí. Y en el tazón de la batidora, que ya es un poco más grande, creo que la olla donde estoy haciendo toda esta batidera, voy a mezclar todo acá, ¿ven? Miren cómo está lleno de aire, ¿ven? Así recojo todo lo que ya estaba en el fondo, que generalmente lo de las yemas es un poco más pesado que lo de las claras. ¿Ven? Entonces acá siempre envolviendo. ¿Ven? Voy a ponerlo en mi molde que ya está preparado. Estoy yendo ahora hasta abajo para que no me vaya a quedar con algo que no haya batido bien. Miren cómo ven que es puro aire, ¿ven? Pero lo que pasa es que con este postre yo no puedo empezarlo a batir violento porque es ahí donde se baja, ¿ven? Acá, pues ahora hacemos así y con mi palito probador, miren lo que vamos a hacer, ¿ah? Para que se ponga todo igual, miren lo que hacemos. Hacemos así, como si estuviésemos haciendo el túnel del tiempo, y eso hace que esto se baje y que todo esté al mismo nivel. ¿Ven? Y con todo esto nos vamos a ir al horno, donde lo voy a abrir acá totalmente, y voy a poner mi cheesecake en baño María, y le voy a poner primero los 25 minutos en 180 grados y después le vamos a poner el resto del tiempo bajándolo en 320 Fahrenheit y 150 centígrados. Con todo esto nos vamos a ir al tercer bloque para ver cómo nos ha quedado nuestro cheesecake, para ver cómo lo vamos a decorar, cómo lo vamos a servir y con qué lo vamos a maridar. Nos vemos en 2 minutos. Cheesecake japonés. 105 gramos de mantequilla sin sal, 100 gramos de queso crema, media taza de leche fresca a temperatura ambiente, 8 yemas de huevos de corral, 1/4 de taza de harina preparada, que pueden ser 60 gramos, 1/4 de taza de maicena, que son también 60 gramos, 13 claras de huevo a temperatura ambiente, 2/3 de taza de azúcar blanca granulada,
una cucharadita de cremor tártaro. Para decorar, azúcar finita y frutos del bosque y fresas. Cuando chequeen su cheesecake japonés y abran la puerta del horno para ver en el cambio de temperatura, hay que chequear que el agua del baño María no se haya reducido y que siga habiendo agua para que se siga cocinando. Cuando chequeen su cheesecake japonés y abran la puerta del horno para ver en el cambio de temperatura, hay que chequear que el agua del baño María no se haya reducido y que siga habiendo agua para que se siga cocinando. Bueno, acá tenemos un festival de cheesecake japonés porque, por ejemplo, esta mezcla la hice en 2 chiquitos y quedaron así. Entonces, lo que yo les quería enseñar es que este lo hice sin ponerle papel manteca acá. Y este lo hice sin papel manteca, hice con papel manteca. Entonces voy a desmoldar los dos para que ustedes vean todas las posibilidades, ¿no? Entonces, este vamos a desmoldarlo primero porque tiene el papel manteca y simplemente lo jalamos y lo tenemos que voltear para que salga. Entonces, luego sacamos el papel que está por acá. Y después sacamos el papelito que está acá, ¿ven? Que es importantísimo. Y luego ponemos el plato para no poner mi mano ahí. Y lo ponemos acá. ¿Ven? Ese es uno. Luego, este es el que no le puse papel manteca en un molde un poquito más chiquito. Depende de la medida que tengan en su casa también, ¿no? Entonces, este también que no le puse papel manteca, también lo vamos a desmoldar. También es así, con cuidado. ¿Ven? Sacamos esto y le sacamos el papelito manteca, que es muy importante. Y para no poner mi mano para voltear, simplemente le ponemos el plato de frente. ¿Ven? Ahí está. ¿Cómo lo voy a decorar? Como me encantan los cuadritos y los rombos, dije, voy a poner esta cuadrícula, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo resulta. Entonces, vamos a agarrar una cucharita. Sin poner en exceso para que no se llene tanto por un lado o por otro. Entonces vamos a poner así y un poco para que quede la cuadrícula. Ese porque está un poco levantadito, pero si la ponemos chatita acá, que es este de acá, se ha bajado un poquito más, queda la cuadrícula así, que se ve muy bonito. Igual acá, miren qué bonito queda, ¿ven? Igual acá. Entonces tenemos los cheesecakes japoneses para el tamaño que ustedes deseen y del molde que ustedes tengan en la casa, ¿no? Y sacamos la cuadrícula. Vamos a sacar la tablita
como a mí me gustaría que lo decoren, es así, miren qué bonito se ve. Simplemente con unas fresitas, que están lindas las fresas. Este más chiquito lo vamos a hacer para el más chiquito. Acá para los más grandes, podemos ponerlas también en 4. Miren qué lindo se ve, simplemente así, se ve delicado. ¿Ves? Ese es uno, miren qué bonito se ve. Y también le podemos poner una zarzamora para que en cada encuentro de las fresas, para que se vea bonito. Se ve delicadito porque es lleno de aire, entonces a mí me gusta que se vea así. Miren que estos fresones son gigantes. Es que la fruta ahora está linda acá, toda la fruta está preciosa. Y tenemos la suerte de tener frutos del bosque todo el año. Entonces ponemos acá, ¿no? Y podemos decorar uno de los chiquitos que también está acá. Acá, ¿ven? Ahí está. Y lo mismo hacemos con este de acá. Y con el otro también vamos a cortar, pero vamos a tener que cortar uno, así que acá y acá y acá. ¿Ven? Miren qué bonito se ve. Y vamos a cortarlo con un cuchillo serrucho. Miren, vamos a cortar uno. ¿Ven? Tenemos que cortarlo con cuchillo serrucho. No me vayan a hacer esto de achatarlo, ¿eh? Miren cómo queda, ¿ven? Ponerlo acá con su fresita. Y ya está. Entonces miren cómo queda, todo esponjosito. Es como una esponjita, ¿no? Huele riquísimo. Y por supuesto ahora el festival de cheesecake van a llevar toda su torta, porque no se van a llevar un pedazo, van a llevar su torta. Pero quería enseñarles cómo queda. Entonces lo hemos hecho en diferentes moldes para que ustedes vean. Ya vieron cómo tienen que poner el papel manteca, cómo lo tienen que hornear. Y si la receta que les he dado la pueden poner en 2 moldes de 15, les queda así. Si lo quieren hacer más chiquito. Y si lo quieren hacer más altito, en molde de 20, tenemos 15, 20 y 23. ¿Con qué lo vamos a maridar? Con un licor de arroz que se llama sake, que es japonés, igual que el cheesecake japonés. Realmente, yo les cuento una anécdota. Mi hija, Ariana, mi hija mayor, que es la única que está casada, se fue de luna de miel a Japón. Y una de las cosas que me decía, mamá, tienes que probar el cheesecake japonés. Y yo me quedé con esa cosa en la cabeza, dándole, hasta que siempre buscando cosas divertidas y nuevas para hacer, dije, voy a hacer un pendiente. Yo, como los pendientes en mi vida no me gusta tenerlos porque soy de las que siempre termino lo que hago, este es un pendiente que me rondaba la cabeza. Así que este programa se lo dedico a Julien y a Ariana, mi yerno y mi hija. Pero bueno, espero que lo hagan su cheesecake japonés. Ya saben que lo pueden hacer en diferentes moldes. La explicación que les he dado de preparar el molde es muy importante. Y al final del horno ya saben que son como 75, 80 minutos en total. Y con todo eso, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.
Cake japonés. 105 gramos de mantequilla sin sal. 100 gramos de queso crema. Media taza de leche fresca a temperatura ambiente. 8 yemas de huevos de corral. Un cuarto de taza de harina preparada, que puede ser 60 gramos. Un cuarto de taza de maicena, que son también 60 gramos. 13 claras de huevo a temperatura ambiente. 2/3 de taza de azúcar blanca granulada. Una cucharadita de cremor tártaro. Para decorar, azúcar finita y frutos del bosque y fresas.